Bueno, muy buenas tardes a todos. Continuando con nuestra sesión del área de contratación estatal, vamos a iniciar entonces, continuar con esa revisión que estamos haciendo de los procesos de selección y que nos hemos detenido un poco en algunos elementos o documentos de una licitación pública porque nos permiten analizar, digamos, de manera concreta algunas de las circunstancias que deben tener en cuenta los empresarios para efectos de participar en procesos de selección de contratistas. Antes de comenzar, entonces les ruego, por favor, dejen registro de su asistencia en el chat para efectos del control pertinente. Buenas tardes a todos. Bueno, continuando entonces con nuestro tema, estábamos revisando unos pliegos, unos prepliegos, digamos, unos pliegos de condiciones muy, digamos, muy rápidamente. Allí en la clase pasada yo les preguntaba a ustedes, digamos, si tenían, si habían visto el tema de lo que es las inhabilidades e incompatibilidades. Y pues de esas preguntas, de las respuestas que ustedes me dieron, pues se ve necesario detenerse en ese punto. ¿Listo? Entonces vamos a hablar, nos vamos a detener un poquito en este punto de aquí, porque cuando revisamos esos pliegos, pues nos exigían unos documentos de capacidad jurídica. Entonces miramos que había una capacidad técnica, una capacidad jurídica, una capacidad técnica, una capacidad organizacional y una capacidad residual de contratación. Y a fin de que queden claros estos elementos, porque son, digamos, necesarios para todo proceso de selección de aquí en adelante, pues vamos a tratar de revisar esos escenarios de la capacidad jurídica, porque los pasamos muy rápido. Y vamos a ver algunos ejemplos de cada una de estas situaciones. ¿Vale? Entonces no olviden, en caso de que tengan alguna duda, me la ponen de manifiesto. ¿Me iba a preguntar algo, Juan David? No, bueno, tranquilo. Entonces, cuando vamos a hablar de la capacidad jurídica, mirábamos que nos exigían un sinnúmero de documentos, ¿no? Acreditar la existencia y representación legal, acreditar un certificado del registro único de proponentes, una copia del acuerdo para conformar una unión temporal, un consorcio, una promesa de sociedad futura. Bueno, un documento básico como el certificado del documento de identidad del representante legal o apoderado para la presentación de la propuesta y no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades o en conflicto de intereses. Entonces, el propósito de esta sesión es, ojalá podamos abordar todos estos temas para continuar entonces con nuestro proceso de selección como tal. Entonces, a modo de un breve recordatorio, aunque esto pues algunos de ustedes ya lo manejan o debieron haberlo visto en su derecho comercial, pues vamos a decir que cuando se trata de proponentes, hay dos tipos de personas, ¿no? Las personas naturales y las personas jurídicas. En tratándose de las personas naturales, pues encontramos dos tipos de personas naturales que pueden participar de un proceso de contratación con el Estado. Una persona natural no comerciante,
y vamos a decir que para ejercer el comercio no se requiere título de habilitación profesional, no se requiere ni siquiera estar inscrito en la Cámara de Comercio, simplemente el hecho de realizar actividades que la ley establece como mercantiles, pues me permite a mí ejercer el comercio. ¿Listo? Pero tenemos, por otra parte, al empresario. El empresario sí está definido como aquella persona natural o persona jurídica, pues, que se encuentra formalizado en el registro mercantil y en especial porque ejerce su actividad a través de un denominado establecimiento de comercio. Entonces, requisitos o cómo analizamos este tipo de situaciones, pues tenemos una persona natural que puede contratar con el Estado, no requiere acreditar entonces en este caso existencia y representación legal porque las personas naturales no acreditamos existencia y representación legal. Somos directamente representantes de nuestros propios intereses, salvo que tengamos algún problema de capacidad, digamos una persona que sea interdicta. Interdicta es una persona que le han quitado la posibilidad de administrar sus propios bienes, ya sea por enfermedad mental o porque es un disipador, o sea, aquella persona que dilapida sus bienes, pero pues ese no sería el escenario de la contratación estatal, ¿no? Estamos hablando de una persona capaz de negociar con el Estado. No requiere entonces, sería un requisito al que no estaría obligado, no tiene que acreditar existencia de representación legal. Y la persona natural comerciante, él tiene una empresa que es una actividad económica organizada que se ejerce a través de este denominado establecimiento de comercio y que definitivamente pues tampoco tiene que acreditar existencia y representación legal. Lo que acredita es estar inscrito en el registro mercantil y que es propietario de un establecimiento de comercio. Entonces hay que saber decir las cosas como son, porque a veces uno encuentra empresarios que dicen que yo soy representante legal del establecimiento de comercio. No, el establecimiento de comercio no tiene representación legal. Es un bien que es de propiedad de una persona natural comerciante. Ya vamos a ver las diferencias. Ahorita le traje unos certificados para que sepamos distinguirlo. Por lo contrario, la persona jurídica sí es, ya, una persona jurídica es una persona independiente, en consecuencia, como es una ficción, digamos, una ficción legal, como lo define la ley, a la cual se le ha atribuido la capacidad de contratar, pues en estos casos, evidentemente estamos ante un escenario de existencia y representación legal. Encontramos dos tipos de personas jurídicas, antes solo había un tipo, ahora encontramos dos. Lo que es la persona jurídica unipersonal, y entonces podemos encontrar la empresa unipersonal, que es una modalidad de empresa en la cual yo fracturo mi patrimonio individual y empresarial a efectos de no comprometerlo, el patrimonio personal en los ejercicios comerciales, o la SAS, que si bien es una sociedad, que uno partiría de que una sociedad es compuesta por varias personas, pues la SAS trae una teoría, digamos, extranjera que nos dice que la sociedad también puede ser unipersonal, sociedades de un solo socio. ¿Y por qué la sociedad es de un solo socio? Porque la idea es que esa sociedad se vaya con el tiempo llenando de algunos capitales adicionales. Y la típica sociedad comercial, persona jurídica pluripersonal, ¿ya? Que es la sociedad, pueden ser la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, la limitada, la sociedad anónima, la SAS pluripersonal y la SAT. Hay muchas otras formas asociativas, ¿ya? Digamos, sin ánimo de lucro. No las coloqué aquí porque partimos de que estamos en un escenario empresarial, pero también no quiere decir que no puedan presentar propuestas, como quiénes, ¿ya? Las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones. ¿Listo? Entonces vamos a advertir esa situación. En consecuencia, pues, podemos ver nosotros aquí que a quien únicamente se le va a exigir la existencia y representación legal es, evidentemente, a
una persona jurídica. Para mirar, digamos, esos certificados muy rápidamente, yo he traído aquí algunos que los vamos a ir revisando a medida que avance la clase. ¿Ya? En el cual entonces tengo aquí, pues aquí tengo unos certificados pues de un tema de acá de que encontré en los archivos digitales de la oficina. Si conocen a alguna de estas personas, pues lo hago completamente de propósitos académicos, ¿no? Entonces, aquí tengo un certificado de inscripción en el registro mercantil. Y aquí pues nos dice certificado de matrícula mercantil de persona natural. ¿Listo? Son certificados viejitos. Entonces, para que sepamos diferenciarlo. Entonces, esta es una persona comerciante que está inscrita en el registro mercantil, pero esta persona, digamos, no tiene un establecimiento de comercio. ¿Ya? Únicamente está inscrita, dice que ella se va a dedicar, ¿ya?, al expendio a la mesa de comidas preparadas, catering, eventos, expendio de bebidas alcohólicas, nos dice aquí. Pero este certificado, a pesar de que nos indica que esta persona tiene, digamos, esto es un restaurante que alguno de ustedes lo puede conocer, Nómada Street Food, a pesar de que esta persona tiene un establecimiento de comercio, pues no lo tiene inscrito dentro de su formación empresarial, digamos, de su formalidad empresarial. Entonces se supone que esta es una persona comerciante, pero que hace las cosas individualmente, sin necesidad de tener el andamiaje de una empresa. ¿Listo? Hay personas, digamos, la persona natural no comerciante puede ejercer el comercio, pero no está inscrita, no es formal. Contrario, tenemos acá un certificado de matrícula mercantil de persona natural, también de un bar, de ahí todos cercanos. Pero, digamos aquí, la persona natural tiene este datico que encontramos aquí. ¿Ya? Aquí está la información, digamos, datos generales, datos de notificación, la actividad económica. Pero aquí nos trae esto. Miren. Que es propietario de los siguientes establecimientos de comercio. Entonces, aquí nos dice nombre del establecimiento, matrícula, que la matrícula del establecimiento es diferente a la matrícula de la persona, ¿no? La matrícula de la persona está acá arriba, ¿ya? Nos dice matrícula 47710 y acá la matrícula ya nos dice otro número totalmente diferente. Entonces, este registro nos muestra que es una persona natural, pero que tiene una empresa llamada, en este caso, Absalom Rock and Disco. ¿Listo? Bueno, si me preguntan por qué es que tengo aquí varios, de varios bares de ahí, de ese mismo sector, es porque ahí todos los vecinos estaban asociando para formularles una acción popular por los desmanes que hay después de las 2 de la mañana. Pero es, digamos, traigo los ejemplos para efectos de que conozcamos los documentos. Entonces, en este caso, esta persona sí tiene una empresa, un establecimiento de comercio, y aquí nos dice que tiene un valor de 12.284.000 pesos de capital, digamos, de la empresa como tal. Pero tenemos, digamos, que estos son personas naturales, entonces ellos no acreditan su existencia y representación legal para efectos de contratar con el Estado, sino simplemente de que son unos comerciantes registrados en el registro mercantil. Certificado de matrícula mercantil de persona natural, es decir, que las cosas las vamos a llamar por lo que son. Ellos no van a decir Jaime, digamos aquí no entiendo por qué no están los apellidos ni nada, pero vamos a decir, bueno, Jaime es propietario del establecimiento de comercio Absalom Rock and Disco. Ahora vamos a ver otro escenario diferente.
el de una persona jurídica. Entonces aquí encontramos que este es de una empresa conformada como una sociedad por acciones simplificadas, que se llama Terracelo Disco Food SAS. Listo, es una sociedad por acciones simplificadas. Entonces aquí ya me aparece el nombre de la sociedad, que en este caso es una sociedad por acciones simplificadas, con su propia matrícula, su propio domicilio, su propia notificación, su actividad económica y también, digamos, aquí ya define su objeto social. Esto es lo que limita a lo que puede contratar. ¿Listo? Bueno, aquí tiene una cantidad de objetos sociales, digamos, un objeto social, el servicio de bar y restaurante, pero por aquí, por ejemplo, nos dice que puede ejecutar y tomar todos los actos y contratos, inclusive, mire, participar como contratista en toda clase de licitaciones públicas o privadas, nacionales, subregionales, andinas o internacionales, o formar parte de otras sociedades, consorcios, empresas nacionales o multinacionales. Entonces, el objeto social está definido como para que en algún momento pueda contratar con el Estado. Está una distribución de capital. Digamos, este temita pues lo hemos abordado con algunos de ustedes que están en asesoría legal de pymes. Y nos habla de una representación legal. Entonces, es una existencia y representación legal. ¿Por qué toca acreditar la existencia? Porque es una persona jurídica y esa persona jurídica pues tiene que cumplir unas formalidades. Y en este caso, entonces, en este certificado nos damos cuenta que cambia ya acá, nos dice que existe una sociedad, una persona jurídica, que tiene por representante acá al señor Cristian Camilo Román Pupiales, que hay unos representantes legales suplentes, que cuáles son las facultades del representante legal, y aquí es importantísimo, porque si el representante legal no tiene facultades para contratar, les decía, se puede caer un contrato y eventualmente caer en un proceso de responsabilidad. Y nos dice, tiene un establecimiento de comercio, es decir, los bienes. Y nos dice que ese establecimiento de comercio solo vale 4 millones de pesos al año pasado. Seguramente eso no vale. ¿Listo? ¿Cuál es la situación, digamos, de este contratista a título de ejemplo? Mire el valor del establecimiento que ha interpuesto. En este caso, ha puesto un valor de 4 millones de pesos y eso en principio implicaría que si yo le aplico esas fórmulas que vimos de los indicadores financieros, cruzado ese valor del establecimiento con su contabilidad, voy a encontrar problemas de contratación, porque va a ser incapaz de ejecutar un contrato grande. Por ejemplo, ¿podrá esta empresa con un capital empresarial de 4 millones de pesos y acá un capital, digamos, accionario de 10 millones de pesos pagados, contratar, por ejemplo, todo el servicio de suministro por ejemplo, refrigerios para una entidad pública por valor de 100, 200 millones de pesos al año, o mucho más, ¿no? Porque estos temas de logística a veces son bastante onerosos por la cantidad de reuniones que se celebran en las entidades públicas. Entonces, ¿podrá hacerlo? Entonces vamos a decir, miren, aquí un tema a veces de evitar el pago de impuestos desde el punto de vista de la información real, desde el punto de vista contable, pues me va a generar la imposibilidad de contratar con el Estado. Pero eso ya lo vamos a ver cuando miremos el tema de el registro único de proponentes. Pero entonces, estos ejemplos para mostrarles que en este caso, pues hay diferencias sustanciales en lo que es la representación, la existencia de la representación legal. Acá traje otros, es una constructora, pero lo traje a título de ejemplo porque, por ejemplo, no sé si alguno trabaje o conozca pues el tema del consorcio SH. El consorcio SH es una empresa que está construyendo, es un consorcio, digamos, que está construyendo lo que es la doble calzada Pasto-Rumichaca. Pero el verdadero consorcio está integrado por otras dos sociedades. Me permito aquí abrir
sus certificados. Es un certificado enorme, digamos, está compuesto por SAGIR Construcción Colombia SAS y Heridosa Crespo Construcciones SAS, dos empresas de Bogotá conforman el consorcio SH. Sin embargo, llama mucho la atención que en la Cámara de Comercio de Pasto exista una empresa que se llame Consorcio SH SAS. ¿Qué irregularidad encuentran allí ustedes, por ejemplo, frente al nombre? ¿Ninguna? Bueno, la irregularidad en concreto sería pues que yo en materia comercial no puedo tener nombres que induzcan un error. ¿Ya? Sería un modelo de competencia desleal, porque existe un consorcio SH, que es una organización entre dos sociedades de Bogotá, y acá hay una empresa que se llama Consorcio SH SAS. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. No sé por qué motivo estará esto así, pero uno entendería que esto busca es generar algún tipo de confusión, ¿no? Bueno, aquí, digamos, esta empresa nos habla de que existe una sociedad con un capital, pero en ninguna parte nos aparece el tema del establecimiento de comercio. ¿Listo? Es simplemente la organización, está aquí, la organización empresarial, los socios. Bueno, entonces les pregunto, ¿queda claro entonces esa diferenciación que existe entre lo que es la existencia de la representación legal, que solo se predica de las personas jurídicas, y la diferencia que existe frente a lo que es el registro mercantil de las personas naturales? Bueno, si tienen alguna duda, por favor la expresan. Bueno, ahora tenemos otro certificado, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia en exigir una existencia y representación legal y un registro único de proponentes? Entonces nosotros mirábamos que ahí les exigían en ese pliego de condiciones, la clase pasada, un sinnúmero de calificaciones o digamos que las personas jurídicas tengan que tener experiencia específica en unos temas, que tengan unos indicadores financieros, organizacionales, la capacidad de contratación, la capacidad residual. Y antes, ¿qué sucedía? Antes las entidades valoraban eso a su arbitrio, es decir, que ellas verificaban y tenían que verificar la información al interior de cada entidad. Eso se volvió un problema por dos situaciones. Una, porque había mucha discrecionalidad, digamos, cada entidad pedía documentos individuales, los que consideraba oportunos, pero eso se prestó para que algunos les pidan más que a otros y generar condiciones de desigualdad, se pierda, digamos, esa selección objetiva. O si no, imponían
unos registros internos y el que no estuviera registrado en la entidad, pues también perdía, aunque allí vamos a hacer una aclaración desde el punto de vista de la calidad, ¿no? En la empresa. Ustedes saben, los que han manejado, digamos, ISO 9001 o en el sector público, la GP 1000, exige un registro de proveedores. Entonces, yo debo, digamos, si estoy certificado, mi empresa está certificada en calidad, sea pública o privada, pues tener un registro de proveedores y eventualmente puedo exigir, pero ese requisito no puede ser, digamos, causal de rechazo de una oferta. Eso es lo que queremos decir. El registro único de proponentes sí va a ser obligatorio porque en él se establecen pues un sinnúmero de, ya miramos, de indicadores desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de su capacidad para atender un contrato, que nos va a decir entonces hasta qué punto una empresa puede o no puede contratar. Vamos a decir que ese registro de único de proponentes tiene unas características específicas para entrar a mirar ya un documento de estos concreto, y es que es universal, se pide para todos los procesos de contratación, excepto, nos dice, para unos concretos, como por ejemplo la contratación directa. Ya vamos a ver cuáles son las causales de contratación directa, pero por ejemplo la prestación de servicios, ¿ya? Yo no necesito estar inscrito en el registro único de proponentes para prestar mi servicio como profesional a una entidad pública, no lo requiero. Para la mínima cuantía, tampoco lo requiero. ¿Y cuál es la mínima cuantía? Es el 10% de la menor cuantía. Si alcanzamos hoy, miramos cuáles son esos estándares al año 2020. O para los contratos de concesión. Ya vamos a ver qué es un contrato de concesión, pero les diré, digamos, por encima, que un contrato de concesión es aquel en el cual se le otorga a un particular la explotación de un servicio público o de unos bienes públicos para conseguir un fin. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de una concesión vial, es que se le otorgan, digamos, la explotación de un servicio público, como es la explotación del tema de los peajes, la explotación de recursos naturales, para lograr la construcción de una vía. Pero están otro tipo de concesiones también que se hacen para este caso. En esos contratos de concesión, como se valoran unas cosas muy técnicas, entonces en esos contratos definitivamente no se pide registro único de proponentes. En cuanto a los extranjeros, si tienen su domicilio sucursal aquí en Colombia, es decir, están inscritos en Cámara de Comercio, se les exigirá el registro único de proponentes. Si no, pues habrá que pedirle documentos que permitan evaluar esos indicadores financieros. Si vamos a decir en este caso que afortunadamente para la contratación estatal, pues las normas internacionales de información financiera, las NIF, pues ya están en materia contable unificadas desde el punto de vista internacional. Y el registro único de proponentes tiene una importancia manifiesta, y es que allí se autocalifica ciertos indicadores. Yo no tengo que estar haciendo maromas, sino que yo llevo los documentos, ya, no, sino antes les tocaba contratar contador, contratar analistas financieros para que certifiquen esa situación y llevarle a la entidad. Ahora no, le entregamos a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio hace la verificación, certifica que esa información es oficial, y la prueba de esa información es el registro único de proponentes. Es decir, yo no tengo que estar presentando estados financieros, estar presentando certificados especiales del contador o un análisis financiero de la situación de la empresa. O una calificación, por ejemplo, ¿no? Cuando son servicios financieros, se exigen a veces unas calificaciones con estas aseguradoras de riesgo, que son además costosísimos. Entonces, eso ya no se pide, digamos, para este tipo de situaciones, se pide es el registro único de proponentes. Y hay un deber de las entidades públicas de enviar la información que tengan de los contratistas que tengan. Entonces, si un contratista terminó siendo sancionado, pues la entidad pública debe reportarlo al RUP, al Registro Único de Proponentes, para que eso se ponga de presente. Y el RUP sirve como un medio de publicidad para que la competencia pues pueda impugnar esos registros cuando, por ejemplo, hay una situación anómala como un documento falso,
o cuando se considere que la información que se está presentando no corresponde a la realidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en ese proceso de selección que nos dimos a la tarea de mirar, que ha tenido, cada día tiene una noticia diferente, en ese que les mostraba de la contratación de la licitación de asistencia técnica para la producción de café. Entonces, me confirman si están viendo la presentación. Ay, no, perdónenme. Este no era. Me confirman, por favor, cuando estén viendo los PDFs. Sí, profe. Listo. Entonces, acá nos vamos a devolver acá. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varios documentos. Esta es una propuesta presentada. Y aquí encontramos el certificado de existencia y representación legal. ¿Listo? Aquí nos habla de una fundación, es una entidad sin ánimo de lucro. Dice Fundación para el Desarrollo Sostenible y la Participación Ciudadana, con domicilio principal en Cali. Aquí nos dice listo, que ellos solo se dedican, tienen un objeto, ¿ya? Miren, un tema de mejoramiento, digamos, o rehabilitación del tema ambiental. Ellos tienen acá una serie, digamos, que desde el punto de vista de lo que es la empresa, pues más pareciera que tuvieran un objeto social destinado al comercio y no a una fundación. Recordemos que las fundaciones son suma de capitales para lograr fines fines que buscan de beneficencia, es la palabra, ¿esto? Fines de beneficencia, ¿ya? De ayudar a las demás personas. O hay, bueno, aquí nos habla de un representante legal, etcétera, etcétera, y nos pone este tema. Pero, y nos dice, mire, la clasificación de actividades económicas nos dice que es actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en zonas urbanas y rurales sin ánimo de lucro. ¿Listo? Pero acá ya nos pone de presente un registro único de proponentes, que es un documento ya bastante grande y que cambia bastante, y en ese sí lo vamos a revisar muy detalladamente. ¿Listo? Entonces, acá es un consorcio en el cual pues está inscrito este señor Gómez Burgos Óscar Gerardo. ¿Listo? Entonces, esta ya es una pequeña empresa, no está inscrito como persona jurídica, es una persona natural, comerciante, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ya nos dice que él ofrecerá los siguientes, ¿ya?, bienes, obras o servicios, y pone de presente todos los códigos de clasificación con ese clasificador de las Naciones Unidas, de toda la experiencia que tiene, digamos, y lo que podría contratar con el Estado. Entonces aquí vamos a pasar muy despacio. Digamos, ustedes pueden ver que tiene, o sea, ha hecho de todo en la vida, ¿ya? Venta, del tema de obras, ¿no? Venta de los materiales, como de los servicios, ¿ya? Tiene una cantidad de clasificaciones. Lógicamente, porque en materia de obra se individualiza por precios unitarios las cosas, y eso pues da para muchísimos bienes y servicios, digamos, de suministros y realización de construcciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a pasar, digamos, todos los servicios que presta este señor. Aquí nos pone de presente cuál es la información financiera. Es decir, acá en el Registro Único de Proponentes ya no se puede, digamos,
decir que voy a colocarle que mi establecimiento de comercio o que mi empresa solo es de 5 millones de pesos, porque definitivamente ya eso me va a generar pues una inconsistencia en el RUP y en la Cámara de Comercio. Si una entidad pública es precavida y analiza esas dos situaciones, pues la información debe ser idéntica en el registro de existencia y representación legal o en el certificado de matrícula mercantil de persona natural versus la información que reporte en el RUP, porque de lo contrario, pues yo encontraría que hay información, digamos, maquillada para efectos de acceder a un contrato estatal o para defraudar impuestos en lo que tiene que ver con industria y comercio o cualquier otro impuesto que se imponga en materia comercial. Entonces, miramos que aquí pues es una empresa que tiene un capital, ya unos activos grandes y que tiene unos pasivos relativamente pequeños, un patrimonio, una utilidad y unos gastos. Estas informaciones son importantes porque esas nos van a permitir sacar esos índices. Entonces, mire, aquí ya no tiene que la entidad, digamos, entrar a realizar esas fórmulas, sino que aquí nos dice que el índice de liquidez es 27,62 y la entidad entonces pone, es un punto de apoyo frente a lo que se exige. Entonces, para que lo comparemos de una vez, ojalá lo tenga aquí a la mano el, permítame un segundo. El prepliego. Entonces, el definitivo. Entonces lo tenemos aquí el proyecto de pliego. Entonces, miren, aquí ya nos está pidiendo, digamos, una clasificación específica. Entonces, el pliego nos dice, pues, que debe tener, digamos, un índice de liquidez mayor o igual a 55, un índice de endeudamiento menor o igual a 60, una cobertura de intereses mayor o igual a 10, un patrimonio mayor o igual a 10% del patrimonio, del presupuesto, perdón, del contrato y un capital tal cosa. Entonces, del registro nos va apareciendo la información. Entonces, aquí vamos a encontrar que no cumple, por ejemplo, estos indicadores. Pero como este es un consorcio, digamos, se suman los de todos. En este caso es un consorcio el que está presentando, entonces yo sumo los indicadores de todos y ahí yo logro conseguir los indicadores que me está exigiendo la entidad. ¿Listo? Míranos, rentabilidad del patrimonio, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es, por ejemplo, el tema de la experiencia. ¿Ya? Aquí se acredita la experiencia, entonces yo ya no tengo que llevar el certificado del contrato, salvo que sea una experiencia específica, sino que aquí la Cámara de Comercio me va a certificar concretamente para quién, por qué valor, mire, valor en salarios mínimos legales mensuales vigentes y con los códigos específicos, ¿ya? Entonces, contrato 2 y así sucesivamente. Nos va a acreditar la experiencia. Entonces, este es un documento bien importante.
¿Para quiénes? Para los que van a contratar por encima ya de la mínima cuantía. Yo ahorita me voy a pasar a la diapositiva para que podamos tener claridad en esa exigencia del RUP. Entonces, mira aquí, Gobernación de Nariño, contrato 13, tiene bastantes contratos este proponente. Digamos, vamos a pasarlos rápidamente. Que me pase acá. Entonces, aquí ya me va informando, digamos, los contratos no tienen la capacidad residual acá. Bueno, permítanme un segundito, buscamos otro acá. Miren, por aquí es importante para efectos del cálculo de esa capacidad residual, es decir, hasta el monto hasta el que yo puedo contratar. Esto, digamos que aquí en esta experiencia nos aparece ya que el porcentaje, digamos, nos aparece el porcentaje de participación en la forma en la que está comprometiendo su capital, ¿vale? Eso es importante porque cuando sacamos eso de la capacidad residual, pues me va a influir en la capacidad que tengo o no de aplicar o no a un contrato estatal. Por ejemplo, esto es lo que quería mostrarles. Entonces, aquí en este certificado de proponentes sí se puede verificar, aunque aparentemente, digamos, nos dice que ya tiene, no tendría en este caso contratos activos, es decir, que tienen libre la totalidad de su capacidad de contratación, su patrimonio está todo disponible para efectos de comprometerse con la entidad, pero sí nos señala los códigos, por ejemplo. Nos dice que todos estos códigos ya están certificados y que estos son contratos, digamos, que se encuentran, entre comillas, en ejecución, de los cuales ha celebrado, contratos en ejecución, ya perfeccionado, es que ya se encuentra suscrito, en ejecución, contratos terminados ejecutados y contratos liquidados. ¿Listo? Si estas entidades o en este registro único de proponentes hubiera contratos en ejecución, entonces eso me va a restar, ¿ya? Esa posibilidad de poder acreditar que tengo la capacidad, digamos, de contratar. ¿Listo? La capacidad residual, que es la que miramos acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta nos va a definir hasta qué monto puedo contratar. Entonces, importante para nuestra clase dejar claridad de que debe haber una correspondencia
entre lo que está en Cámara de Comercio y lo que está expuesto en el registro mercantil. Pero en síntesis, entonces, ya podemos, digamos, tener claridad sobre la importancia de este registro único de proponentes y cómo allí ya se acreditan, digamos, los indicadores de capacidad financiera, de capacidad organizacional que se exigen en determinada situación. ¿Queda claro entonces? ¿Existe alguna duda sobre el tema de registro único de proponentes? Dígame. Profe, ¿esos certificados son obligatorios o existe algún otro requisito para el registro No, de no, no. O proponentes? sea, por eso cuando hablábamos las características, le decimos que es obligatorio. ¿Listo? Que es obligatorio cuando decimos que es universal para todo contrato, excepto, le digo yo, para ciertos tipos de contratos. Yo pongo aquí como los más comunes, ¿no? La contratación directa, la mínima cuantía, la concesión, digamos que son contratos con los que uno tiene más interacción. Pero hay otros, por ejemplo, los contratos de servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que a los empresarios del sector salud no les exigen registro único de proponentes. Que si lo que yo voy a hacer es adquirir unos bienes del Estado, por ejemplo, la venta del aguardiente Nariño, la gobernación. Entonces, el que va a comprar no tiene la obligación de tener registro único de proponentes. La contratación directa, ya vamos a ver cuáles son estos de la contratación directa, pero también está el tema de la mínima cuantía. Entonces, ¿cuál es la mínima cuantía? Y voy a aprovechar acá para irme a esta diapositiva. Ya, permítame. Entonces, por ejemplo, miren, este cuadrito, fíjense en este cuadrito de acá. Por decir en el municipio de Pasto. Entonces, la menor cuantía para el municipio de Pasto en este año es de 746 millones de pesos. Es decir, que por encima de los 746 millones de pesos, todo contrato que supere esa suma se hace por licitación pública, que es lo que estamos mirando. Y para el departamento de Nariño, voy a decir, digamos, somos los municipios más grandes, el municipio más grande, Pasto, y ahora el departamento de Nariño, que sería la entidad pública más grande del departamento. Entonces, para este año 2020, ¿ya? Todo lo que supere 877 millones se va por licitación pública. Todo lo que sea menor cuantía se hace por selección abreviada, pero ahí estaría adelantándome un tema que todavía no hemos llegado. ¿Listo? Pero para que tengamos esa referencia. ¿Ya? Entonces, nos dice entonces que de acuerdo, ¿ya?, con el tipo de municipio, de acuerdo con el presupuesto de la entidad, aquí nos señala pues unas tablas, nos dice si tal presupuesto es de tal a tal, entonces cambian los valores. Es decir, que en el municipio de La Unión, en el municipio de Ipiales, en el municipio de Tumaco, en cada entidad es diferente que va por licitación, que va por selección abreviada, que va por mínima cuantía. Estos valores, entonces, cuando nos dicen mínima cuantía, cuando estábamos acá en el tema del RUP, nos habla... Uy, no, perdón. Aquí se me desconectó esto. Entonces, cuando decimos que el registro único de proponentes no se pide en la mínima cuantía, es el 10% de la menor cuantía. Entonces,
Para los contratos que no superen ya los 74 millones de pesos en pasto y 87 millones de pesos en pasto, pues no se requiere registro único de proponentes. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, de acuerdo a digamos, lo que quiere vender la empresa, de acuerdo a la capacidad que tenga, entonces hay unos proponentes, prácticamente lo que hace el Estado es clasificarlos a los proponentes en pues, pequeñas, medianas y grandes empresas, en últimas, bajo esa clasificación. Entonces, las grandes empresas se les exige otros requisitos, como el registro único de proponentes, pero si lo que yo voy a contratar es máximo, por ejemplo, ¿no? 74 millones de pesos en Pasto, 87 millones de pesos en el departamento de Nariño, en la gobernación de Nariño, entonces no requiero ese documento. ¿Listo? O si yo voy a prestar servicios personales a la entidad mediante un contrato de prestación de servicios, tampoco lo necesito. ¿Ya? Entonces, importante tener en cuenta eso. Tampoco lo exigen en las entidades de régimen especial. En las empresas industriales y comerciales del Estado no es obligatorio. En la Universidad de Nariño no es obligatorio. Pero en otras entidades sí lo es. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Bueno, ¿alguna otra duda que tengan sobre el registro único de proponentes? Profe, en el caso, bueno, en el contrato, presentar el registro único de proponentes, ¿se puede hacer una, o sea, como una corrección o sea, o como se lo pueden rechazar por algún motivo o algún error o algún Ya. imprevisto que uno no... Verá, esa es la ventaja del registro único de proponentes. Digamos, antes, si yo presentaba documentos que no eran consistentes, por ejemplo, un certificado de experiencia que tenía poca información, entonces la entidad estatal podría decir, no, le rechazo. Antes, le estoy hablando antes porque esto es viejo, ¿no? Desde el 2007 ya es el registro único de proponentes. Y se ha ido reglamentando y modificando. Pero ahora usted lleva las cosas a la Cámara de Comercio y funciona tal cual como los documentos del registro mercantil. Entonces, usted lleva los documentos, bajo principio de buena fe, la Cámara de Comercio se los recibe y le hace una verificación. Si la Cámara de Comercio comete un error, por ejemplo, y considera que y le pasa ese documento y le registra la experiencia, entonces cualquier persona, pero especialmente su competencia, va a ir a la Cámara de Comercio, no a la entidad, va a ir a la Cámara de Comercio y le dicen, mire, ese registro único de proponentes está mal porque está mintiendo en esto. La experiencia no es de un año, sino de 6 meses, por ejemplo. Entonces inicia un proceso de impugnación y la Cámara de Comercio pues lo corrige en el caso de que sea error de ella o le impone una sanción a la persona que lleva mal. Y si se cometió un delito, por ejemplo, una falsedad en documento público, pues informará a la fiscalía. ¿Listo? Pero ¿qué sucede si eso se da en un proceso de selección, en una licitación pública? La norma nos permite inclusive hasta suspender el proceso de selección. ¿Ya? Entonces el proceso de selección puede quedar suspendido hasta que se resuelva el tema de la calificación en el registro único de proponentes. Por eso allí es muy importante que si se metieron bien los documentos y ya nadie dijo nada dentro del término que se tiene para impugnar, ¿ya? Que es dentro del mes siguiente a la inscripción de los documentos, pues definitivamente eso ya quedó en firme. Esa es una información, es como lo que hace un notario, o sea, dar buena fe, autentica prácticamente de que esos documentos que están allí y que reposan en las certificaciones de experiencia, pues son reales. ¿Para qué? Para evitarle a la entidad pública, pues que haga ese tipo de verificaciones y que se coja de cosas que no deben ser de pronto objetivas. Entonces, importante que si yo tengo bien mi registro único de proponentes, pues voy a pasar de largo en ese proceso de contratación. ¿Listo? ¿Se queda claro? Vale, profe, gracias. Listo. Bueno, no sé si tengan otra duda. Uy, perdónenme, aquí me pasé. Bueno.
Tema de la copia, bueno, de la copia de acuerdo para conformar consorcio, unión temporal o promesa de sociedad, pues esto ya lo explicamos en una clase pasada, son formas de participación, digamos, en que varias personas se unen. Hay muchos de estos formatos en Internet, incluso las mismas entidades saben proponer formatos. Yo les voy a colgar en plataforma unos formatos que sacamos del aplicativo de Legis, que los que tengan su clave para acceder a través del aplicativo Platón, ¿ya? Que es a través del cual se accede a las bibliotecas virtuales, o por lo menos en mi caso, pues que soy nuevo, me he tocado desde ahí, no sé si ya desde Fénix se puede acceder a la biblioteca virtual. Ustedes pueden acceder a una obra que se llama Minutos y Modelos de Legis y ahí pueden descargar cualquier tipo de modelo, ¿no? Pero ¿por qué son importantes los de Legis? Porque Legis es una empresa, digamos, que trabaja con textos legales, pero dirigidos especialmente a la empresa. ¿Listo? Es específicamente en materia contable y jurídica. Eh, entonces hay unos modelos de consorcio de unión temporal muy buenos. Entonces yo se los voy a colgar en plataforma ahora más tarde para que ustedes los puedan acceder a ellos y en caso de que tengan que realizar un consorcio o una unión temporal. Lo que difiere lo uno de lo otro, recordemos, es el régimen de responsabilidad. Mientras en el consorcio todos responden por todo, ¿ya? En caso de incumplimiento, pues les pueden cobrar a cualquiera de ellos indistintamente, se llama solidaridad. En la unión temporal se responde exclusivamente hasta por el monto de la participación. Insisto, entonces si aquí hay dos personas, 50 y 50 y cada quien paga sus 50. Cambio en el consorcio, si hubieran dos personas, pues a esto les puedo cobrar los 100 a uno o al otro o a ambos por igual. ¿Listo? Y la promesa de sociedad futura es un acuerdo que en caso de ganarse la licitación, pues van a constituir una persona jurídica independiente. ¿Vale? Entonces, para los que quieran consultar, digamos, sobre cómo se crea un consorcio, unión temporal, les voy a dejar las minutas ahí en plataforma. Este documento de identidad del representante legal apoderado, pues definitivamente un documento, pues, para identificar que la persona tenga capacidad jurídica, sea mayor de edad, o sea, una persona en caso de ser extranjera, pues tenga capacidad de contratar aquí con el Estado. Y finalmente este tema, que es importante que lo miremos, que es no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. ¿Listo? Entonces, aquí les quiero pedir mucha atención. Yo quiero hacer un breve ejercicio, les decía desde la otra vez, sobre el tema de inhabilidades e incompatibilidades, para estar, digamos, tener conciencia de cómo aplican o cómo identificar si estoy ante una inhabilidad o incompatibilidad. ¿Vale? Entonces, muy atentos al tema y si hay preguntas, por favor, me las hacen saber. Entonces, ya me habíamos visto qué era una inhabilidad, una incompatibilidad. Pues la inhabilidad es un impedimento para realizar algo, en este caso para contratar con el Estado. Y en este caso vamos a decir que hay inhabilidades generales y hay inhabilidades especiales. Las generales son las que impiden contratar con todo el Estado. Entonces, ejemplo de una persona que no puede contratar con todo el Estado, ¿ya? Un servidor público. Entonces, si yo soy empleado del municipio de Pasto, nombrado y posesionado, yo no puedo contratar con ninguna entidad del Estado. Con excepción y como única excepción, puedo ser docente catedrático en alguna universidad pública. La única, y eso sin que no supere una jornada, digamos, que implique 2 salarios, porque hay prohibición especial de que una persona no pueda tener 2 ingresos del Estado, del erario. Entonces, el servidor público, por ejemplo, no puede contratar con el Estado, ni por sí, ni directamente, ni por interpuesta persona, es decir, que vaya la esposa o que vaya el hijo o que vaya alguna cosa, no lo pueden hacer, están inhabilitados. Y la especial es la que impide contratar en determinado proceso de selección o entidad. Entonces, ya vamos a ver los ejemplos, pero un ejemplo sería a una persona que la descubre en un acuerdo restrictivo de la competencia. ¿Listo? Que es un trabajo que ustedes ya hicieron. En ese caso, la persona puede verse inmersa en un tema de inhabilidad dentro del proceso de selección y son rechazadas las ofertas, ya no se contrata con ellos. Y la incompatibilidad hace alusión a no poder ostentar 2 condiciones al mismo tiempo. Bueno, ¿qué buscan
las inhabilidades e incompatibilidades, pues garantizar la objetividad en la selección del proceso. Perdóname. No olviden que estas sesiones las publicamos en la plataforma, ¿no? O en YouTube también hay un canal donde estoy publicando estos videos. Bueno. Listo. Me confirma, porfa, cuando avanzamos en la otra diapositiva. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué busca el régimen de inhabilidades e incompatibilidades? Pues evitar que se privilegien intereses particulares, evitar la corrupción, evitar el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Cuando una familia pretende acaparar el poder, en este caso los contratos. El partidismo, que era muy común tiempos lejanos, pues, aunque ahora mucho más solapado, mucho más disfrazado, no quiere decir que no exista, es decir, que se contrate con determinados adeptos a un partido político. Hoy en Colombia ya no existe identidad política, ¿no? Los partidos políticos son meras organizaciones, pero no identifican, digamos, a un sector como debería hacerlo. Y en especial son una expresión del principio de transparencia. Digamos, si yo voy a contratar con el Estado, debe ser transparente en la forma en la que me presento, la buena fe. ¿Listo? ¿Dónde se originan las inhabilidades e incompatibilidades? Concretamente en tres circunstancias. En relaciones de poder, en relaciones sea de poder político, ¿ya? Digamos de que la persona quiera favorecer o no a determinada circunstancia, o el poder que se ejerce. Entonces hay una inhabilidad que señala, por ejemplo, que es lo de la famosa puerta giratoria que decían en las noticias, a los que los haya escuchado, es que ninguna persona que sale de una entidad ya puede ir a gestionar intereses particulares luego en la entidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo hasta mediados del año 2019 trabajé en la gobernación y luego salgo de eso y me dedico a llevar contratistas, a asesorar contratistas, a hacer lobby por contratistas. Está imposibilitado. Si yo hago eso, se daña la propuesta de la persona que estoy asesorando. ¿Listo? Hasta ese punto va. O poder jurídico, temas de subordinación como tal, ¿ya? Que hacen relación, por ejemplo, en materia de sociedades, hay sociedades, sobre todo en las grandes, en las transnacionales, hay sociedades matrices y unas sociedades subordinadas. Entonces, aparentemente, es una persona jurídica independiente, pero existen varios, digamos, relaciones de subordinación, o desde el punto de vista de la posibilidad o no de contratar con personas que tengan alguna relación con la entidad pública. Puede basarse, digamos, o se originan en relaciones de restricción de competencia, como los monopolios o los oligopolios. El monopolio, los monopolios, digamos, es una cosa del Estado. Solo el Estado puede detentar el monopolio de algún negocio. Entonces, por ejemplo, monopolio de licores, por ejemplo, monopolio de las armas, por ejemplo, monopolio de los juegos de azar, ¿ya? Entonces, ningún particular puede llegar a decir, bueno, yo voy a producir y vender licor, porque tiene que pedir permiso y que le den la posibilidad de ser parte del monopolio por parte del Estado. Ningún particular puede llegar y decir, bueno, voy a montar mi lotería propia. Jamás. Tiene que pedirle permiso al Estado y a través de una concesión, pues el Estado le otorga los permisos. O no puede, en nuestro país está restringido el porte de armas, digamos, como libertad individual, así como es en Estados Unidos, y nadie puede vender o fabricar armas, solo el Estado. ¿Ya? Entonces, son monopolios. Y los oligopolios son aquellos, digamos, cuando varias empresas controlan un mercado. ¿Listo? Que suele ser muy, muy
tienen mucha movilidad. Entonces, un día unos empresarios forman una sociedad y otro día otra y otro día otra y están rotando, pero están controlando el mercado. Y relaciones de parentesco. ¿Listo? Uno generalmente relaciona el tema del parentesco, pero esa es una situación accesoria, digamos, en algunos casos. Para efectos de entender entonces lo que devenga del parentesco, ya porque muchas veces nos dicen hasta el 4.º de consanguinidad, hasta el 4.º de, bueno, tal cosa. Entonces, aquí hemos puesto, ya, el tema de la consanguinidad y la afinidad. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que esta muñequita de acá es la futura contratista, para que lo tengamos claro. Entonces, los grados de parentesco se señalan desde el punto de vista ascendente, descendente o lateral. ¿Listo? Entonces, en materia de lo que es la consanguinidad, entonces, padres, primer grado, abuelos, segundo grado, bisabuelos, tercer grado, en grado ascendente, en grado descendente, hijos, nietos, bisnietos. ¿Listo? Hasta el tercer grado. En lado lateral, digamos, los hermanos, segundo grado, sobrinos, tercer grado, sobrinos, pues nietos, entre comillas, pues los hijos de los sobrinos, cuarto grado. ¿Listo? Los tíos, tercer grado, los primos, cuarto grado. ¿Ya? Y los tíos abuelos, cuarto grado. Es importante para tener claridad, digamos, sobre lo que es los grados de consanguinidad o civiles. Recordemos que en Colombia ya desapareció esa clasificación de hijos naturales o hijos de matrimonio, ¿ya? Eso ya no existe, ahora son hijos consanguíneos, ambos estén o no fuera del matrimonio. Y segundo, el tema de los hijos civiles. Habían sido excluidos normativamente, pero la Corte Constitucional ya abolió casi todas las discriminaciones desde el punto de vista civil. Entonces, el adoptado, ya el hijo adoptado, hace de cuenta como que si estos familiares fueran familiares consanguíneos, digamos, no hay ninguna diferencia. Ahora, frente a la afinidad pues es la relación que se tiene respecto de la persona con la que uno hace pareja. Entonces, la afinidad en este caso serían de esta siguiente, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en grado de afinidad. Cuando nos dicen segundo grado de afinidad, entonces tenemos los suegros, ¿ya? Los abuelos de la pareja, los hijos propios o nietos, ¿ya? Que tenga la pareja independiente, y los hermanos. Generalmente llega hasta el segundo grado de afinidad. ¿Listo? Entonces concentrémonos en esto. No va para allá. Entonces, suegros, ya, abuelos de la pareja, hijos, nietos y hermanos. Esos serían los grados que afectan generalmente la afinidad. ¿Claro este tema? Para poder avanzar entonces en las causales. El poco tiempo que nos queda. ¿Sí está claro? ¿Sí me están escuchando? Entonces les pregunto, ¿sí está claro entonces lo de los grados? Porque, digamos, aquí vamos a ver muchos ejemplos. Entonces, en esos ejemplos tiene que tener claridad, digamos, en los grados de afinidad para que ustedes lo tengan claros. Ah, bueno, perfecto. Listo, listo, listo. Bueno, entonces hay varios tipos de inhabilidades e incompatibilidades.
hay constitucionales, legales, y la norma nos dice, o por lo menos lo que nos han dado a entender la Corte, es que exclusivamente, ¿ya?, es la ley la que puede definir ese tipo de restricciones, porque es una restricción a un derecho fundamental que es la personalidad jurídica. Entonces, a través de la personalidad jurídica yo tengo capacidad de contratar con quien yo quiera, ¿ya? Si entonces me imponen inhabilidades, me están restringiendo ese derecho fundamental a contratar. Aquí, entonces, la primera que nos señala la ley 80 es personas que se hayan inhabilitadas de acuerdo con la Constitución y las leyes. Entonces, hay un listado grande, pero vamos a pasarlo rápidamente, concretamente con ejemplos. Entonces, todas las personas que hayan sido condenadas por delitos de narcotráfico o por delitos de corrupción que afectan el patrimonio del Estado, pues están inhabilitados para contratar de por vida, ¿ya? Las inhabilidades generalmente son temporales, no generan todo el tiempo, pero las normas nos dicen, si una persona es condenada por temas de corrupción que afectan el patrimonio del Estado, está inhabilitada de por vida. Pero muy hábiles, les decía yo, ellos a veces tenían testaferros que ponían a contratar con otra persona. Y entonces yo no podía probar, o digamos, los vínculos con los que yo puedo demostrar que una persona está vinculada o controla una empresa, por ejemplo, sin aparecer en los papeles, un testaferro, pues no lo podía hacer porque la única forma de probar es la parte jurídica, que hubiera un contrato, algún vínculo. Hoy ya no. A partir del 31 de diciembre del año pasado, con simples testigos, yo puedo acreditar que un tercero es el que controla una empresa si no aparezcan sus papeles y inhabilitarlo, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Esto se modificó en el 2017. ¿Por qué? Porque en síntesis, pues los reinsertados y los excombatientes de la FARC, ¿ya?, ellos, perdón, no podrían contratar porque están vinculados en temas de condenas, digamos, por temas de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. Entonces ellos no podrían contratar. Para eso se modificó la Constitución para permitir que ellos puedan contratar con el Estado y acceder a esos proyectos productivos. Entonces ahora tenemos en materia empresarial otro competidor que encamina en desigualdad en ese propósito de la paz, pues porque mientras a mí pues me exigen ser pulcro, a ellos que tienen esos antecedentes pues no se los exigen, vía Constitución nada más, nada menos, pero bueno, con el propósito del proceso de paz. Entonces, una causal. Los servidores públicos, ya se los decía, ningún servidor público puede contratar directamente o por otra persona, sencillamente por esa circunstancia que deviene en que que una persona no puede ganar dos ingresos del Estado y en esa manera no pueden contratar. Nos dice, salvo personas que administren recursos públicos, pues obvio, si yo soy representante legal de una entidad pública, pues puedo contratar, ¿ya? Pero, digamos, en nombre de la entidad, no quiere decir que yo sea el que esté contratando personalmente. Aquí se está colocando pues las normas. El que hablábamos la otra vez, ¿ya?, las inhabilidades para contratar. Y entonces encontramos el Código Nacional de Policía o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y nos dice que la persona que no haya pagado la multa que le han impuesto, ¿ya?, en un proceso policivo de medida correctiva, si después de 6 meses no ha pagado, queda inhabilitado para contratar con el Estado. Es por eso que ahora están exigiendo, y yo les decía, sobre todo en los contratos de prestación de servicios, acreditar ese certificado de medidas correctivas. Y aquí me permito rectificar una información que di un poco imprecisa en una clase anterior, frente a si estaba generada para todos los procesos de selección. Y en efecto, sí está para todos los procesos de selección. Lo que pasa es que uno, identificando una licitación, como en el pliego que miramos, ahí no le piden a ninguno ese certificado de medidas correctivas, en el entendido de que está tratando de convocar esas empresas, personas jurídicas. Pero eventualmente, si se contrata con una persona natural, que es en el caso en el que se vincula a una persona por prestación de servicios, entonces aquí
sí le exigen ese certificado de medidas correctivas para verificar que la persona no esté en mora en una multa. Entonces, si lo cogieron por ahí haciendo escándalo público, eh, o ahorita, por ejemplo, que lo cojan afuera uno, violando la cuarentena, pues no lo van a judicializar inmediatamente, le van a imponer un comparendo. Y si usted no paga ese comparendo en 6 meses, nos dicen no podrá contratar con el Estado. ¿Listo? Y además, mire este golpe tan duro para las empresas. No podrá obtener o renovar el registro mercantil. ¿Vale? Entonces, cuidado con este tema. En las concesiones de juegos de suerte y azar, bueno, es un tema muy específico, digamos, pero si usted es empresario del chance o quiere montar una lotería y usted tiene deudas tributarias, entonces no podrá contratar con el Estado, que requiere estar al día. ¿Listo? Porque esa inhabilidad, digamos, puede durar hasta 5 años. Este es importantísimo y este es algo que no se tiene en cuenta y que uno puede, digamos, puede sacar a una competencia de un proceso de selección. Mire, la persona que tenga una multa, ¿ya?, por no pago de aportes al sistema de seguridad social, queda inhabilitado para participar. Entonces, ahora pues es muy riguroso el tema. Si a usted le faltó pagar algunos aportes de algún trabajador por allá hace unos años, le va a llegar el cobro coactivo de esta entidad que se encarga de hacer ese cobro, la UGPP, ¿ya? Y si usted se entera de que su competencia tiene impuesta esa multa, pues acredita esa situación ante la entidad y descalifica, descabeza, como se dice coloquialmente, pues a ese competidor. Entonces, eventualmente, si usted lo llegan a multar por no pagar seguridad social, así sea por pagar a la baja o porque se le olvidó a la persona encargada de hacer el pago, pues va a terminar ya inhabilitado. Entonces, aquí hay unas situaciones de orden jurídico. Bueno. Tenemos las del Código Disciplinario Único, la Ley 734 del 2002, y nos dice que no podrá contratar con el Estado a aquella persona que ha sido suspendida o excluida de su profesión. Entonces, ustedes son administradores en negocios internacionales, pero por virtud de una ley que reglamenta la creación del colegio de administradores de empresas y al que se le entregó la potestad de acreditar las carreras afines con la tarjeta profesional. En este caso, pues ese colegio está capacitado para formular reproches disciplinarios, aunque en el caso de ustedes, digamos, no hay una normatividad como muy grande. Contrario, por ejemplo, a nosotros los abogados nos investiga el Consejo Superior de la Judicatura, que es una entidad estatal, pero por ejemplo está el Colegio de Contadores, está la Junta Central de Contadores, por ejemplo, o si no está el Colegio de Ingenieros Civiles. En caso de que usted lo suspendan por una falta disciplinaria de su profesión, una falta ética, entonces usted tampoco puede contratar con el Estado. Un ejemplo, si a mí me sanciona como abogado el Consejo Superior de la Judicatura y me suspende porque cometí alguna irregularidad, pues yo no puedo prestar mis servicios de abogado al Estado. Palabras más, palabras menos. Pero casi todas las profesiones tienen esa regulación. Y los invito a ustedes, que ya están en un semestre alto, a que miren la posibilidad de crear su propio colegio. ¿Ya? Creen su propio colegio de administradores en negocios internacionales con profesiones afines y allí se buscan por el mejoramiento de la calidad profesional de cada uno de ustedes y además pueden pedir al Estado que les ceda la posibilidad de administrar este tema. Bueno. Aquí un desarrollo de esa inhabilidad constitucional. La ley 489 nos dice que ninguna persona que sea representante legal o miembros de junta directiva, porque ojo, ustedes pueden llegar a ser miembros de juntas directivas sin necesidad de ser servidores públicos, sin ser empleados públicos. Por ejemplo,
alguno de ustedes hace parte o es representante de los gremios, ¿ya? De los gremios de la región. Y en el hospital departamental, en la Universidad de Nariño, en sus juntas directivas puede haber un puesto que es el representante de los gremios. Y si usted llega a ocupar ese puesto, ¿ya? Usted se inhabilita para contratar con esa entidad. ¿Sí queda claro? Entonces, yo no tengo ningún vínculo como servidor público, pero soy líder de mi sector. En este caso, soy líder de los gremios, pues de la parte comercial, ¿ya? Entonces, yo puedo eventualmente hacerme elegir o sencillamente me designan por mi reconocimiento personal, digamos, como representante de los gremios y tengo un asiento, un puesto en el Consejo Superior de la Cámara de Comercio, perdón, de la Universidad de Nariño, por ejemplo. Usted no es servidor público, no es egresado de allá, no ha tenido ningún vínculo, pero sí desde su empresa quiere contratar con la universidad, ya no puede hacerlo. ¿Listo? Entonces, importantísimo, porque si a veces yo ocupo ese tipo de puestos, pues me puedo quedar sin esa posibilidad de contratar con la entidad. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Esto es una listica que no nos vamos a demorar mucho, la acabamos mañana. Por favor, si tienen alguna duda sobre este tema, sí es importante que abordemos, porque este tema para mí es muy sensible desde el punto de vista de la contratación estatal, sobre todo por la modificación del último año. Entonces, porfa, aquí vamos a ver muchos ejemplos y sobre esto vamos a hacer una actividad más adelante. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda entonces sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades? De lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque va a haber algo otras causales. ¿No quedan dudas entonces? Bueno, les hago una pregunta. Si alguno de ustedes se inscribió, porfa, al evento que va a haber hoy a las 4 de la tarde, me regalan por favor los nombres de las personas que se inscribieron. Es importante, el programa quiere que participen de este tema, sobre todo las personas que ya tienen su empresa o que están eh, pues trabajando en alguna empresa familiar, etcétera, digamos que participen de este evento y eventualmente pues socialicen con sus compañeros las conclusiones de ahí. Entonces, interesante que lo hagan. ¿Listo? A ver. Listo. Ah, bueno, varios van a participar, qué bueno. Listo. ¿Solo ustedes? Perfecto. Listo, entonces ahí vamos a estar varios profesores. Si alguna cosa, pues ustedes tienen mi número, si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa y no les han estado haciendo caso por parte del aplicativo, pues me avisan para canalizarla. Lo importante es que hoy me comentaba uno de los organizadores que les van a dar la posibilidad de hacer preguntas a través del aplicativo o participar. Entonces lo importante es absolver la mayoría de dudas que se puedan adelantar ahí. Entonces, todas las personas que me están escribiendo acá están inscritas, ¿no? Perfecto. Listo, entonces les agradezco mucho eh, por su atención. Nos vemos entonces el día de mañana, ¿vale? Tengan buena tarde. Bueno, Hasta hasta luego, luego, que les vaya profe. bien. Ya nos vemos ahora a las 4 de la tarde ya en el evento virtual. Gracias, profe, hasta luego.
María José ya salió.